Policía encuentra a una niña en un terreno abandonado. Un detalle lo hace llamar al 911 llorando. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. El viento otoñal traía un frío que se colaba a través del uniforme del oficial. Tomás Herrera mientras patrullaba los bordes olvidados de Pinarejo. A sus 58 años, a solo meses de jubilarse, Tomás lo había visto todo, o eso creía. 30 años en la fuerza lo habían endurecido, dejando atrás a un hombre callado que se movía por sus días con precisión mecánica. Central a Unidad 14. Tenemos un reporte de actividad sospechosa en calle de los Arces 1623. Probablemente solo sean niños otra vez. Tomás suspiró, ajustando su radio. Unidad 14 respondiendo. El vecindario alguna vez estuvo lleno de familias, pero las dificultades económicas lo habían vaciado. Lentamente. Ahora, las casas abandonadas se erigían como testigos silenciosos de días mejores. Tomás se detuvo frente a una casa desgastada de 2 pisos con pintura azul desvaída, que se descarapelaba como viejos recuerdos. Nada parecía inusual a primera vista. El jardín estaba cubierto de maleza. Las ventanas oscuras. Solo otra casa vacía esperando que la vida regresara. Pero algo hizo que Tomás se detuviera mientras barría con su linterna la propiedad. Allí, un destello de color contra el pasto seco en el jardín lateral. El corazón de Tomás se aceleró mientras se acercaba a lo que parecía ser un pequeño bulto de ropa. Pero la ropa no tiene dedos diminutos, ni cabello enmarañado, ni... Se le cortó la respiración. Respiraciones superficiales y desesperadas. «Dios mío», susurró, arrodillándose inmediatamente junto a la pequeña figura. Una niña pequeña, de no más de 7 u 8 años, yacía acurrucada de costado. La ropa le colgaba de su delgada figura y su piel estaba pálida como la luz de la luna. Pero lo que más impresionó a Tomás fueron sus ojos, grandes, de un marrón profundo, y de alguna manera todavía alertas a pesar de su condición. Esos ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que hizo temblar sus manos mientras buscaba su radio. Unidad 14 solicitando asistencia médica inmediata. Tengo a una niña en estado crítico en calle de los Arces 1623. Repito, niña en estado crítico. Envíen una ambulancia ahora. Tomás tocó suavemente su frente, encontrándola ardiendo de fiebre. Todo va a estar bien, cariño. La ayuda viene en camino. Su voz se quebró mientras ajustaba cuidadosamente su posición, notando las marcas alrededor de sus muñecas y la alarmante delgadez de sus brazos. Los labios de la niña se movieron, pero no salió ningún sonido. No intentes hablar. Ahorra tus fuerzas. Tomás se quitó la chaqueta y la envolvió con ella, luchando contra emociones que no se había permitido sentir en años. ¿Puedes decirme tu nombre, cielo?, preguntó suavemente. Sus labios agrietados se separaron de nuevo, pero solo escapó un susurro de aire. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, Tomás notó algo que apretaba en su pequeño puño. Una pulsera hecha a mano con una sola palabra cosida en la tela. Mayla. ¿Es ese tu nombre? ¿Mayla?, preguntó Tomás, acariciando su cabello. Los ojos de la niña se abrieron ligeramente. Un destello de algo. Reconocimiento, quizás, antes de que comenzaran a cerrarse. «Quédate conmigo», instó Tomás, su voz elevándose. «La ambulancia ya casi llega. Quédate conmigo, por favor». Mientras los paramédicos corrían hacia ellos momentos después, Tomás no podía explicar la abrumadora sensación de que esta no era solo otra llamada. Esta no era solo otra niña en problemas. Este momento lo cambiaría todo. En el caos que siguió, la máscara de oxígeno, la vía intravenosa, la terminología médica urgente. Tomás se mantuvo al margen, observando cómo levantaban su diminuta figura en la camilla. Un paramédico se volvió hacia él. «Qué bueno que la encontró a tiempo, oficial.
1 hora más aquí afuera. Tomás asintió, incapaz de hablar mientras observaba cómo la subían a la ambulancia. ¿Qué hacía esta niña sola? ¿De dónde había venido? ¿Y por qué esos ojos inquietantes removían algo tan profundo dentro de Sue? Él, mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, Tomás le hizo una promesa silenciosa a la niña sin nombre. Encontraría respuestas, descubriría su historia, solo que aún no sabía que, al buscar la verdad de ella, finalmente confrontaría la suya propia. Las luces fluorescentes del hospital Memorial de Pinarejo arrojaban duras sombras en la sala de espera mientras Tomás estaba sentado, encorvado, con su gorra de policía aferrada entre sus manos curtidas. Habían pasado 4 horas desde que llevaron a la niña a toda prisa por esas puertas de urgencias, y todavía no había noticias. ¿Oficial Herrera? Una voz cansada interrumpió sus pensamientos. Tomás levantó la vista y vio a la doctora Elena Benítez, con sus gafas de montura plateadas sobre la nariz y una carpeta en la mano. ¿Cómo está ella?, preguntó Tomás poniéndose de pie. La doctora Benítez le hizo un gesto hacia las sillas. Está estabilizada, pero su condición es grave. Desnutrición severa, deshidratación y una infección respiratoria que estamos tratando agresivamente. Tomás no pudo terminar la frase. Está respondiendo al tratamiento, dijo la doctora Benítez, suavizando su expresión. Es una luchadora esa. Pequeña, pero me preocupa más que su condición física. Tomás asintió, entendiendo el mensaje implícito. ¿Ha dicho algo? ¿Les dijo su nombre? Nada todavía. La hemos registrado como NN. Ningún nombre, por ahora. La doctora dudó. Oficial, hay señales que me preocupan. Las marcas en sus muñecas y tobillos sugieren un confinamiento a largo plazo. Y su reacción a cosas básicas, un televisor, incluso la bandeja de comida del hospital, indica que pudo haber estado aislada durante un periodo prolongado. La mandíbula de Tomás se tensó. Encontré algo en su mano. Una pulsera con el nombre Mayla. Podría ser su nombre o el de alguien importante para ella, señaló la doctora Benítez. Intentaremos usarlo cuando despierte. ¿Cuándo puedo verla?, preguntó Tomás. Está durmiendo ahora. Vuelva mañana por la mañana. Mientras Tomás caminaba por el estacionamiento del hospital, sonó su teléfono. Era el capitán Reynoso. Herrera, ¿qué es eso que oigo de que encontraste a una niña? Me llegó el informe al escritorio. Una niña pequeña, gravemente descuidada, encontrada en una propiedad abandonada en la calle de los Arces. Respondió Tomás, subiendo a su auto. Se encargarán los 170 servicios sociales. Ya fueron notificados, pero ella no está en condiciones de ser interrogada. Una pausa en la línea. Mira, Tomás, sé que estás por irte. No te involucres demasiado en este caso. Protocolo estándar. Presenta tu informe. Deja que el sistema se encargue. Tomás observó cómo las gotas de lluvia comenzaban a salpicar su parabrisas. Tenía una pulsera con el nombre Mayla. Voy a revisar los registros de propiedad de esa casa mañana. Un profundo suspiro de Reynoso. Solo recuerda, te jubilas en 3 meses. No lo compliques. Pero mientras Tomás conducía por las calles oscuras, supo que ya era complicado. Algo en esos ojos le recordaban a alguien a quien le había fallado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Tomás regresó al hospital con un pequeño oso de peluche que había comprado en la tienda de regalos. Cuando entró al pabellón de pediatría, una joven enfermera llamada Sara lo recibió con una cálida sonrisa. Oficial Herrera, la doctora Benítez dijo que podría venir. Nuestra NN está despierta, pero su sonrisa vaciló. No está respondiendo mucho a nadie. Sara lo llevó a una pequeña habitación donde la niña estaba sentada, erguida en la cama, su delgada figura casi perdida entre las sábanas. Sus ojos, esos mismos ojos marrones profundos, se dirigieron a él al instante. Hola, dijo Tomás suavemente.
acercándose a la cama lentamente. ¿Me recuerdas? Te encontré ayer, te traje algo. Colocó el oso a los pies de la cama, cuidando de no moverse demasiado rápido. La niña lo miraba fijamente, sin pestañear. Me preguntaba si tu nombre es Mayla, intentó Tomás. ¿Es ese tu nombre, cielo? Algo parpadeó en sus ojos, no un reconocimiento del nombre, sino algo más. Su mirada se desvió hacia la pulsera que ahora descansaba en la mesita de noche. Tomás siguió su mirada. ¿Es Mayla alguien que conoces? ¿O algo importante para ti? Los labios de la niña se entreabrieron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Sara susurró detrás de él. Es la mayor respuesta que hemos obtenido de ella en toda la mañana. Tomás se sentó en la silla junto a la cama. Su instinto le decía que no presionara más. En lugar de eso, comenzó a hablar en voz baja sobre cosas sencillas. El clima, la ardilla amigable que había visto en los terrenos del hospital, las amables enfermeras. Mientras hablaba, notó que los hombros de la niña se relajaban. Gradualmente, sus dedos aflojaban el agarre de la sábana. Cuando finalmente se levantó para irse, prometiendo regresar, la mano de la niña se movió de repente. Un gesto pequeño y rápido hacia la pulsera. Tomás hizo una pausa. Te ayudaré a descubrir qué pasó, pequeña, dijo en voz baja. Lo prometo. Al salir del hospital, Tomás tomó una decisión que desafiaba la advertencia de su capitán. Este no sería solo otro expediente. Esta niña no era solo otra estadística para ser procesada por el sistema. Encontraría respuestas, incluso si eso significaba retrasar su jubilación. Incluso si significaba reabrir su propio y doloroso pasado. La casa abandonada en la calle de los Arces permanecía en silencio bajo el sol de la mañana. Su exterior azul desvaído contrastaba fuertemente con la cinta de la escena del crimen que ahora enmarcaba la propiedad. Tomás se agachó bajo la barrera amarilla, su placa brillando mientras se acercaba a la puerta principal. «Buenos días, Herrera», lo saludó el detective Martínez, quien había sido asignado al caso. «Pensé que estarías disfrutando tus días de prejubilación en patrullas fáciles». Tomás se encogió de hombros. «Solo estoy dando seguimiento. La condición de la niña sigue siendo crítica. Bueno, ya hicimos la inspección preliminar». Martínez hojeó su libreta. «No hay señales de entrada forzada, ni evidencia de otros ocupantes. Honestamente, parece que podría haber estado sin hogar, buscando refugio». Los instintos de Tomás le decían lo contrario. «¿Te importa si echo otro vistazo?» «Adelante, yo regreso a la estación». Martínez le entregó un par de guantes. «A veces creo que olvidas que estás casi retirado». Cuando el auto de Martínez desapareció por la calle, Tomás se quedó en la entrada, observando la casa con nuevos ojos. El polvo cubría la mayoría de las superficies, pero mientras se movía por la sala, detalles sutiles llamaron su atención. Un sofá con una hendidura en un cojín, un estante con espacios donde recientemente habían estado objetos, dejando rectángulos libres de polvo. «Alguien estaba viviendo aquí», murmuró Tomás para sí mismo. La cocina contaba una historia más reveladora. Al abrir el refrigerador, Tomás encontró lo que la investigación inicial había pasado por alto: un envase de leche, caducado hacía solo una semana. En la alacena, una caja de cereal para niños, medio vacía. Estos no eran signos de abandono de meses o años atrás. Tomás se movió metódicamente por la casa, documentando todo con la cámara de su teléfono. Arriba, el baño contenía un cepillo de dientes, un pequeño peine con mechones de cabello oscuro. En lo que parecía ser el dormitorio principal, encontró una cama deshecha y ropa de mujer en el armario, todo apuntando a una ocupación reciente. Pero fue el segundo dormitorio lo que le provocó un escalofrío. La puerta estaba cerrada desde afuera con un cerrojo corredizo. Tomás se quedó mirando la cerradura, su corazón latiendo con fuerza. Después de
fotografiarla cuidadosamente, deslizó el cerrojo y empujó la puerta. La habitación era austera, una cama pequeña con sábanas delgadas, una lámpara, algunos libros infantiles apilados ordenadamente en la esquina. Lo que impresionó a Tomás no fueron las escasas posesiones, sino el contraste. Mientras, el resto de la casa mostraba negligencia. Esta habitación estaba meticulosamente mantenida. La cama estaba hecha con las esquinas perfectas. Los libros estaban ordenados por tamaño. En la pared colgaba un dibujo infantil, una figura de palitos de una niña sosteniendo lo que parecía ser una muñeca, con el sol brillando sobre ellas, con letras toscas en la parte superior. Yo y Mayla. No es su nombre, susurró Tomás, fotografiando el dibujo. Es su muñeca. Cuando se dio la vuelta para irse, algo llamó su atención. Un pequeño trozo de papel asomando debajo de la cama. Arrodillándose, Tomás recuperó lo que resultó ser una fotografía, arrugada y desgastada por el manoseo. Mostraba a una mujer con ojos atormentados, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta rosa. La sonrisa de la mujer parecía forzada, su mirada distante. Tomás le dio la vuelta a la foto, escrito con tinta desvaída. Liliana y Amelia, mayo 2017. Amelia, repitió Tomás suavemente. ¿Podría ser este el verdadero nombre de la niña? En el pasillo, Tomás notó algo que había pasado por alto inicialmente. Un calendario colgado en la pared. Los días estaban tachados metódicamente hasta el 3 de octubre. Hacía solo 3 semanas. Junto a esa fecha estaba escrita una sola palabra: medicina. El teléfono de Tomás sonó, sobresaltándolo en el silencio de la casa. Era Sara, la enfermera. Oficial Herrera, pensé que debería saberlo. Nuestra NN acaba de decir su primera palabra. Tomás apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué dijo? No fue muy claro, pero sonó como mamá. Se agitó mucho después, así que el doctor le dio un sedante suave. Ahora está descansando. Voy para allá, dijo Tomás dirigiéndose ya hacia la puerta. ¿Y Sara? Creo que su nombre podría ser Amelia. Mientras Tomás conducía hacia el hospital, las piezas del rompecabezas comenzaron a formarse en su mente. Una casa ocupada recientemente. Una habitación cerrada con llave. Una madre y una hija llamadas Liliana y Amelia. Y un objeto misterioso llamado Mayla, que parecía importarle profundamente a una niña traumatizada. ¿Qué había pasado en esa casa? ¿Dónde estaba Liliana ahora? Y lo más importante, ¿qué le pasaría a Amelia cuando el sistema se hiciera cargo? Tomás apretó el volante con más fuerza, la fotografía de madre e hija guardada de forma segura en su bolsillo. Su capitán le había advertido que no se involucrara, pero ya era demasiado tarde. Algunos casos se vuelven personales no por elección, sino por necesidad. Este era uno de ellos. Tomás llegó al hospital con la fotografía en la mano, sus instintos policiales en alerta máxima. El pabellón de pediatría estaba en silencio, excepto por el constante pitido de los monitores y el suave chirrido de los zapatos de las enfermeras sobre el linóleo. Ha estado preguntando por usted, dijo Sara, llevando a Tomás por el pasillo. No por su nombre, pero sigue mirando hacia la puerta cada vez que alguien pasa. ¿Ha dicho algo más? Sara negó con la cabeza. Solo esa palabra. Los médicos dicen que es normal que los niños que han experimentado un trauma sean selectivos al hablar. Hizo una pausa frente a la habitación. No responde bien a los hombres de uniforme, así que Tomás asintió, quitándose la placa y guardándola en el bolsillo. La niña, Amelia, si su corazonada era correcta, estaba sentada en la cama, sus pequeñas manos arreglando metódicamente los animales de peluche que el personal del hospital le había traído. Cuando Tomás entró, sus ojos se fijaron de inmediato en él, grandes y vigilantes. «Hola de nuevo», dijo Tomás suavemente, manteniendo la distancia. «Traje algo que pensé que querrías ver».
Se acercó lentamente y colocó la fotografía sobre la cama. La reacción de la niña fue inmediata. Una bocanada de aire, su pequeña mano extendiéndose para tocar el rostro de la mujer con dedos suaves y temblorosos. ¿Es ella tu mamá?, preguntó. Tomás, ¿se llama Liliana? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio. ¿Y tu nombre es Amelia? Ante esto, ella levantó la vista. Un levísimo asentimiento confirmó lo que Tomás había sospechado. Amelia, repitió Tomás, su voz cálida de alivio. Es un nombre precioso. Una sola lágrima rodó por su mejilla mientras apretaba la fotografía contra su pecho. Tomás se sentó en la silla junto a su cama, cuidando de no hacer movimientos bruscos. Amelia, quiero ayudarte. Quiero averiguar qué pasó y asegurarme de que estés a salvo. ¿Puedes ayudarme a entender quién es Mayla? Al mencionar a Mayla, la expresión de Amelia cambió. Un destello de anhelo, de necesidad desesperada. Su mano libre se movió hacia su muñeca, donde había estado la pulsera. ¿Mayla es tu muñeca?, preguntó Tomás gentilmente. Otro ligero asentimiento, más lágrimas brotando. Tomás se inclinó hacia adelante, con voz suave pero decidida. Trataré de encontrar a Mayla para ti, Amelia. Lo prometo. Después de salir de la habitación de Amelia, Tomás se dirigió directamente a la comisaría. Su destino era el departamento de archivos. Necesitaba saber todo sobre Liliana y la casa de la calle de los Arces. Vaya, si no es el casi retirado Herrera, rió Gloria, la archivista del departamento durante más de 20 años. ¿Qué puedo desenterrar para ti hoy? Registros de propiedad de calle de los Arces 1623, y cualquier cosa que tengamos sobre una mujer llamada Liliana que pudiera haber vivido allí con su hija Amelia. Los dedos de Gloria bailaron sobre su teclado. Apellido. Desconocido por el momento. Ella enarcó una ceja pero continuó escribiendo. Después de varios minutos giró el monitor hacia él. La propiedad fue comprada hace 8 años por una tal Liliana Montes. 32 años al momento de la compra. Sin hipoteca, pagada en efectivo, lo cual es inusual para ese vecindario. ¿Algún antecedente policial? La expresión de Gloria se volvió sombría mientras abría otro archivo. Una llamada por disturbio doméstico, hace 9 años. Liliana Montes y un hombre llamado Roberto Garza. Ella se negó a presentar cargos. Gloria siguió desplazándose. Y aquí hay algo más. Un reporte de persona desaparecida presentado hace 3 años por un tal Martín Hernández. ¿Quién es Martín Hernández? Dice aquí que era su trabajador social del departamento de 1900. Servicios sociales. El pulso de Tomás se aceleró. ¿Alguna indicación de lo que le pasó? Gloria negó con la cabeza. Se presentó el informe. Se realizó una investigación preliminar, pero nada concluyente. El caso se enfrió. Miró a Tomás con ojos cómplices. ¿Esto es por la niña que encontraron? Tomás asintió. Necesito todo lo que puedas conseguirme sobre Martín Hernández. Mientras Gloria buscaba la información de contacto, Tomás revisó los registros de propiedad. Liliana Montes había pagado $145,000 en efectivo por la casa, una suma significativa para alguien sin historial laboral visible. Aquí está Hernández, dijo Gloria, entregándole a Tomás un trozo de papel. Se retiró hace 2 años. Ahora vive en Colina Oeste. Tomás guardó la información. Una cosa más. ¿Algún registro de una niña a nombre de Liliana Montes? Acta de nacimiento, inscripción escolar, registros. ¿Médicos? La búsqueda de Gloria resultó vacía. Nada en nuestro sistema. Si tuvo una hija, no hay registro oficial. Tomás frunció el ceño. Eso no es posible. Todo niño tiene un acta de nacimiento. A menos que... Gloria bajó la voz. A menos que el nacimiento nunca haya sido registrado. Sucede más a menudo de lo que crees. Mientras Tomás caminaba hacia su auto, las piezas del rompecabezas daban vueltas en su mente.
Una casa comprada en efectivo. Una mujer reportada como desaparecida por su trabajador social. Una niña sin registros oficiales. Y en algún lugar, una muñeca llamada Mayla que significaba todo para una niña que lo había perdido todo. Su teléfono sonó. El capitán Reynoso. Herrera, ¿qué estás haciendo? Martínez me dice que sigues hurgando en esa casa abandonada. La casa no estaba abandonada, capitán. Una mujer llamada Liliana Montes vivía allí con su hija, nuestra NN. El nombre de la niña es Amelia. Un profundo suspiro de Reynoso. Tomás, Servicios Sociales enviará a alguien mañana. Esto ya no es nuestra jurisdicción. Algo no está bien en este caso, insistió Tomás. La niña estaba encerrada en una habitación. No hay registros oficiales de su existencia, y la madre fue reportada como desaparecida hace 3 años, pero de alguna manera seguía viviendo en esa casa hasta hace poco. ¿Y vas a resolver todo esto en tus últimos 3 meses en la fuerza? Tomás observó a una familia pasar junto a su auto estacionado. Los padres balanceaban a una niña risueña. Entre ellos, la simple alegría de su conexión le provocaba un dolor en el pecho. Alguien tiene que hacerlo, dijo en voz baja. No me obligues a ordenarte que te retires del caso, Herrera. Tomás terminó la llamada sin responder, ya trazando su próximo movimiento. Visitaría a Martín Hernández. Mañana. El trabajador social retirado podría ser la clave para entender qué le pasó a Liliana Montes, y por extensión, a Amelia. Mientras Tomás arrancaba su auto, no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Amelia cuando vio la fotografía de su madre. Detrás del trauma y el miedo, había vislumbrado algo más. Esperanza. No extinguiría esa esperanza. No mientras todavía tuviera una placa. No mientras aún pudiera marcar la diferencia. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas del hospital, mientras Tomás entraba en la habitación de Amelia, llevando una pequeña bolsa de regalo. Habían pasado 3 días desde que la encontró, y la diferencia era notable. Sus mejillas tenían más color, y los médicos habían retirado parte del equipo de monitoreo. «Buenos días, Amelia», dijo Tomás alegremente. «Te traje algo». Amelia lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían contener tantas palabras no dichas. Tomás colocó la bolsa de regalo en su cama. «Adelante, ábrela». Con movimientos cuidadosos, Amelia metió la mano en la bolsa y sacó un surtido de muñecas pequeñas, diferentes tamaños, formas y materiales. Tomás había pasado la noche visitando todas las jugueterías de la zona, esperando que alguna pudiera parecerse a la misteriosa Mayla. «Pensé que tal vez una de estas podría parecerse a tu amiga especial», explicó Tomás, observando atentamente su reacción. Amelia examinó cada muñeca meticulosamente, su expresión decayendo con cada una que no era Mayla. Después de dejar a un lado la última muñeca, miró a Tomás con una decepción tan profunda que le dolió el corazón. «Lo siento, Amelia. Seguiré buscando». Sara entró con una bandeja de desayuno. «¿Cómo estamos esta mañana?», preguntó alegremente, dejando la bandeja en la mesita de noche. «Esperábamos que una de estas muñecas pudiera ser como su Mayla», explicó Tomás. Sara estudió la colección. «Todas estas son muñecas hechas en fábrica. Tal vez Mayla era algo especial. ¿Hecha a mano, quizás?». La sugerencia encendió algo en la memoria de Tomás. Las toscas costuras de la pulsera de Amelia. Podrías tener razón. Mientras Sara ayudaba a Amelia con el desayuno, Tomás salió al pasillo para hacer una llamada a Martín Hernández, el trabajador social retirado. Para su sorpresa, Hernández aceptó reunirse con él esa tarde. Cuando Tomás regresó a la habitación, encontró a Sara sentada junto a la cama de Amelia, mostrándole un libro de cuentos. «El oficial Herrera ha estado trabajando muy duro para ayudarte, Amelia», decía Sara suavemente. «Quiere encontrar a Mayla para ti». Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a los 2 adultos en la habitación. Amelia miró directamente a Tomás,
Sus labios se separaron con esfuerzo y susurró sus primeras palabras para él. Mayla guarda secretos. El silencio que siguió fue eléctrico. Tomás se arrodilló junto a la cama, cuidando de no abrumarla con su reacción. ¿Qué tipo de secretos guarda Mayla, Amelia? Pero Amelia se había replegado de nuevo en el silencio, con la mirada baja. Está bien, la tranquilizó Tomás. No tienes que decir más hasta que estés lista. Pero gracias por decirme eso. Ayuda. Mientras Tomás conducía a su reunión con Hernández, esas 3 palabras susurradas resonaban en su mente. Mayla guarda secretos. No era una simple muñeca, entonces, sino algo más. Una confidente, una guardiana de misterios. Encontrar a Mayla no se trataba solo de recuperar un juguete perdido. Se trataba de descubrir cualquier verdad que estuviera oculta en el mundo silencioso de una niña. La comunidad de jubilados, donde vivía Hernández, estaba impecable, con césped bien cuidado y alegres macizos de flores. Tomás se preparó mentalmente mientras se acercaba a la puerta. Cualesquiera que fueran los secretos que guardaba Mayla, Martín Hernández podría tener la llave para encontrarla y para comprender el misterio de Liliana y Amelia Montes. La casa de Martín Hernández era modesta pero meticulosamente mantenida, muy parecida al hombre mismo. A sus 72 años, el trabajador social retirado conservaba los ojos alertas y los patrones de habla cuidadosos de alguien que había pasado décadas navegando por laberintos burocráticos. Hizo pasar a Tomás a una sala de estar iluminada por el sol, donde ya esperaban 2 tazas de té. Esperaba que alguien viniera a hacer preguntas eventualmente, dijo Hernández, acomodándose en un sillón, aunque pensé que sería otro trabajador social, no un oficial de policía. Tomás se sentó frente a él. Estoy aquí por Liliana Montes y su hija Amelia. La expresión de Hernández se mantuvo neutral, pero sus manos se apretaron ligeramente alrededor de su taza de té. Encontraron a la niña entonces. Hace 3 días, en la casa de la calle de los Arces. ¿Y Liliana? Desaparecida hasta donde sabemos. Hernández asintió lentamente, como si se confirmara algo a sí mismo. Me lo temía. ¿Cómo está la niña? Recuperándose físicamente, emocionalmente. Tomás dudó. Solo ha dicho unas pocas palabras desde que la encontramos. Es un milagro que la hayan encontrado. Hernández dejó su taza. Presenté ese informe de persona desaparecida hace 3 años. ¿Sabe? Hice un seguimiento mensual durante el primer año. Nadie parecía particularmente preocupado. Solo otra mujer inestable que se había perdido en el sistema. Hábleme de Liliana, insistió Tomás. ¿Cómo se convirtió en su trabajador social? La mirada de Hernández se desvió hacia una pared de fotografías. Rostros de niños, cientos de ellos, que abarcaban lo que debió ser toda su carrera. Liliana fue referida a nuestro departamento después de un incidente doméstico. Estaba embarazada entonces, aterrorizada de que le quitaran a su bebé debido a sus circunstancias. ¿Qué circunstancias? Había estado en una relación abusiva. Había desarrollado algunos mecanismos de afrontamiento poco saludables. Hernández eligió sus palabras con cuidado, pero a diferencia de muchos clientes, estaba decidida a crear un hogar estable para su hija. Encontró esa casa en la calle de los Arces, pagó en efectivo con el dinero de un acuerdo relacionado con el patrimonio de su familia. Tomás se inclinó hacia adelante, pero algo salió mal. Hernández suspiró profundamente. El sistema le falló, oficial Herrera. Les falló a ambas. Liliana tenía episodios, periodos de paranoia en los que creía que la gente la estaba observando, tratando de quitarle a Amelia. Organicé terapia, servicios de apoyo. Por un tiempo, las cosas mejoraron. ¿Qué cambió? Recortes presupuestarios. La voz de Hernández se endureció. Mi carga de trabajo se duplicó. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Luego entró un nuevo director,
Implementó un sistema de eficiencia. Los casos se priorizaron en función de los factores de riesgo percibidos. Miró directamente a Tomás. Liliana mantenía la casa limpia. Amelia parecía saludable durante mis visitas. Fueron degradadas. Usted no estaba de acuerdo con esa evaluación. Tenía preocupaciones. Liliana se estaba aislando cada vez más, negándose a poner a Amelia en preescolar, cancelando citas de terapia. Pero mi documentación fue desestimada. Entonces, un día, llegué para una visita programada y nadie respondió. La casa parecía vacía. Regresé 3 veces antes de presentar el informe de persona desaparecida. Tomás procesó esta información. Los registros del departamento muestran que Amelia fue puesta bajo custodia y colocada en un hogar de acogida. Los ojos de Hernández se abrieron con genuina sorpresa. Eso nunca sucedió. ¿Quién le dijo eso? Está en el registro oficial. Es una fabricación. Hernández se levantó bruscamente, dirigiéndose a un pequeño escritorio en la esquina. Después de abrir un cajón con llave, sacó una carpeta de manila gastada. Mantuve mis propios registros, no oficiales, por supuesto, en contra de la política del departamento, pero le entregó la carpeta a Tomás. He trabajado en servicios sociales durante 40 años, oficial. Sé cuando la documentación ha sido alterada. Tomás abrió la carpeta y encontró notas meticulosamente guardadas, copias de informes oficiales y fotografías, incluidas varias de una Liliana más joven con una pequeña Amelia. En una foto, la niña apretaba algo contra su pecho, lo que parecía ser una muñeca de trapo hecha a mano con ojos de botón. ¿Es esta Mayla?, preguntó Tomás señalando a la muñeca. Hernández pareció sorprendido. ¿La muñeca de trapo? Sí, Liliana la hizo para Amelia cuando nació. Dijo que era una tradición en su familia. Cada niño recibía una muñeca guardiana. Amelia era inseparable de ella. Tomás se quedó mirando la fotografía, finalmente viendo lo que Amelia había estado extrañando tan desesperadamente. Señor Hernández, ¿quién habría tenido la autoridad para alterar los registros oficiales sobre el caso de Amelia? La expresión del trabajador social retirado se ensombreció. Solo 2 personas, la directora del Newston Synthesone departamento, Marion Graves, y el supervisor de caso que asumió cuando empecé a hacer demasiadas preguntas, Roberto Garza. El nombre golpeó a Tomás como un golpe físico. ¿Roberto Garza? El mismo Roberto Garza que estuvo involucrado en la llamada de disturbio doméstico con Liliana hace 9 años. Los ojos de Hernández se abrieron de par en par. No lo sabía. Garza se unió al departamento hace 6 años. Fue asignado como supervisor de mis casos cuando comencé a hacer demasiadas preguntas sobre Liliana y Amelia. Tomás devolvió cuidadosamente los documentos a la carpeta. Su mente, acelerada. Necesito tomar prestados estos, señor Hernández. Por supuesto, pero oficial. Hernández agarró el brazo de Tomás con sorprendente fuerza. Tenga cuidado. Si los registros fueron falsificados deliberadamente, alguien se ha esforzado mucho para hacer desaparecer a estas 2 personas del sistema. Mientras Tomás se alejaba, con la carpeta segura a su lado, no podía quitarse el escalofrío que se había instalado en su pecho. Lo que había comenzado como un misterio sobre una niña abandonada, se había transformado en algo más siniestro. Un intento deliberado de borrar a una madre y una hija de la existencia oficial. Y en algún lugar en medio de todo estaba un hombre llamado Roberto Garza, cuya conexión con este caso era más profunda de lo que nadie había imaginado. El cielo de la tarde se oscureció mientras Tomás se detenía frente a la casa de la calle de los Arces, con la carpeta de Hernández metida de forma segura bajo el brazo. La lluvia comenzó a caer en gruesas gotas, coincidiendo con su sombrío estado de ánimo mientras se agachaba bajo la cinta policial. Adentro, la casa se sentía diferente ahora, no solo abandonada, sino cargada de secretos que apenas comenzaba a descubrir.
Tomás se movió resueltamente por las habitaciones, buscando con nuevos conocimientos. La fotografía de Mayla, la muñeca de trapo, le había dado un objetivo claro. Si yo fuera Liliana, murmuró para sí mismo, preocupada de que alguien pudiera llevarse a mi hija, ¿dónde escondería su posesión más preciada? Tomás recordó los hábitos de su propia hija Carolina, cómo metía su osito de peluche favorito debajo de la almohada durante el día, creyendo que mantenía alejadas las pesadillas. El recuerdo le provocó una punzada en el pecho, pero también le dio una idea. Regresó a la habitación de Amelia, examinándola con nuevos ojos. El delgado colchón, los libros cuidadosamente ordenados, nada debajo de ellos. Pasó las manos por los bordes del marco de la ventana, buscó tablas sueltas en el piso, golpeó las paredes en busca de espacios huecos. Nada. Frustrado, Tomás se sentó en el borde de la cama, con la carpeta de Hernández abierta a su lado. Volvió a hojear las fotografías, estudiando cada una cuidadosamente. En la mayoría, Amelia apretaba a Mayla contra su pecho. Pero en una, tomada en lo que parecía ser la cocina, la muñeca estaba sentada en un estante alto. Un lugar especial, susurró Tomás, bajando las escaleras. La cocina lucía exactamente como la había dejado días antes. La mirada de Tomás se dirigió a los gabinetes superiores, un escondite demasiado obvio. Escaneó la habitación metódicamente hasta que sus ojos se posaron en una vieja estufa de hierro, fundido en la esquina. A diferencia del resto de la cocina, parecía decorativa en lugar de funcional. Se acercó lentamente, pasando los dedos por los bordes ornamentados. Cuando probó la pequeña puerta de hierro, se abrió fácilmente, revelando no cenizas, sino una pequeña cavidad, vacía. Su decepción fue palpable, pero algo en el espacio llamó su atención. Las dimensiones interiores parecían incorrectas. Metió la mano, palpando la pared trasera. Sus dedos detectaron una ligera costura. Presionando firmemente, sintió que una sección cedía, revelando un compartimento oculto. Bingo. Respiró, extrayendo con cuidado un bulto envuelto en tela desvaída. Al desenvolverlo sobre la mesa de la cocina, Tomás encontró no solo a Mayla, la muñeca de trapo hecha a mano con ojos de botón y cabello de estambre, sino también un pequeño diario encuadernado en piel. La muñeca estaba muy gastada, claramente amada, con pequeñas reparaciones visibles en sus brazos y vestido. El diario, por el contrario, parecía relativamente nuevo, sus páginas llenas de una letra pulcra y precisa. Tomás dejó a Mayla a un lado con cuidado y abrió el diario en su primera entrada, fechada hacía poco más de 3 años. Nos están vigilando de nuevo. Vi un auto estacionado al otro lado de la calle durante 2 horas hoy. Cuando fui a revisar se alejó. Roberto nos ha encontrado, estoy segura. Después de todo este tiempo, sigue decidido a quitármela. No dejaré que eso suceda. Se nos acaban las opciones, pero tengo un plan. Las entradas continuaban, volviéndose cada vez más preocupadas por la vigilancia y las amenazas. Liliana describía la creación de una habitación segura, donde Amelia estaría protegida. Detallaba su creciente renuencia a permitir que su hija saliera donde ellos pudieran verla. El corazón de Tomás se apesadumbró con cada página. El diario pintaba la imagen de la salud mental de una madre deteriorándose bajo el peso de un miedo genuino, sus instintos protectores deformándose en algo que finalmente aisló a su hija del mundo. En las últimas entradas, fechadas solo semanas antes, la letra de Liliana había cambiado, volviéndose temblorosa, difícil de leer, cada vez más débil. La medicina ya no funciona. Si algo me pasa, quien quiera que encuentre esto, por favor, dígale a mi Amelia que todo lo que hice fue para protegerla. Mayla sabe todos nuestros secretos. Mayla la guiará a casa. La última página contenía solo un nombre y una dirección. Sarah Winter,
Avenida Robles 1429. Mi hermana. La única familia que le queda a Amelia. Tomás se quedó mirando el nombre. Un sobresalto de reconocimiento lo golpeó. Sarah Winter. ¿Podría ser la misma Sarah que trabajaba como enfermera en el hospital? La Sarah que había estado cuidando a Amelia. Volvió a envolver cuidadosamente la muñeca y la guardó junto con el diario en su chaqueta, protegiéndolos de la lluvia. Mientras cerraba la casa y regresaba a su auto, la mente de Tomás bullía de preguntas. Sí, la enfermera Sarah era realmente la hermana de Liliana. ¿Por qué no había reconocido a su propia sobrina? ¿O sí lo había hecho? La lluvia golpeaba contra su parabrisas mientras Tomás se dirigía al hospital, la muñeca de trapo Mayla segura a su lado. Cualesquiera que fueran los secretos que guardaba, esta familia, era hora de sacarlos a la luz, por el bien de Amelia. Detrás de él, desapercibido en las sombras de la tormenta, un sedán oscuro se alejó de la acera, siguiéndolo a una distancia prudente. La lluvia había amainado a un suave golpeteo cuando Tomás llegó al hospital, el cielo, despejándose para revelar parches de luz solar de última hora de la tarde. Se sentó en el estacionamiento, con Mayla y el diario en el asiento del pasajero, ordenando sus pensamientos. Si la enfermera Sarah era realmente la hermana de Liliana, ¿por qué guardaría silencio sobre su conexión con Amelia? No tenía sentido, a menos que ella también temiera algo, o a alguien. Tomás sacó su teléfono y llamó a Gloria de Archivos. Gloria, necesito todo lo que puedas encontrar sobre una Sarah Winter, que actualmente trabaja como enfermera en el Memorial de Pinarejo, relacionado con tu caso de la NN. Potencialmente. Además, ¿qué puedes decirme sobre el puesto actual de Roberto Garza en servicios sociales? Los dedos de Gloria teclearon audiblemente. Garza figura como subdirector de protección infantil, ascendido el año pasado. Más tecleo. En cuanto a Sarah Winter, eso es interesante. ¿Qué es? Sarah Winter, 32 años. Solo ha vivido en Pinarejo durante 2 años. Licencia de enfermería transferida de Oaxaca. No hay mucho historial antes de eso. Es como si hubiera aparecido de la nada. O cambió su identidad, murmuró Tomás. Gracias, Gloria. Una cosa más. ¿Puedes encontrar alguna conexión entre Sarah Winter y Liliana Montes? Investigaré más a fondo y te devolveré la llamada. Tomás guardó el diario en su chaqueta, manteniendo a Mayla visible mientras entraba al hospital. El pabellón de pediatría estaba tranquilo cuando llegó. El turno de noche apenas comenzaba. Oficial. Herrera. Lo saludó la doctora Elena Benítez en la estación de enfermeras. Amelia ha estado preguntando por usted. A su manera, por supuesto. No deja de mirar hacia la puerta. ¿Está Sara de turno esta noche? Preguntó Tomás casualmente. Acaba de terminar su turno. Probablemente te la cruzaste. El estacionamiento. La doctora Benítez inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Todo bien? Bien. Encontré algo que podría ayudar a Amelia. Tomás levantó la muñeca de trapo. Los ojos de la doctora Benítez se abrieron de par en par. Parece muy querida. ¿Dónde la encontró? En la casa. Es su muñeca. Especial, Mayla. La doctora asintió con aprobación. Tener un objeto de consuelo podría ser tremendamente beneficioso para su recuperación. Está en su habitación. Adelante. Tomás encontró a Amelia sentada en la cama, empujando lánguidamente la comida en su bandeja de cena. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron ligeramente, pero cuando vio lo que él traía, todo cambió. Su rostro se transformó. Sus ojos se abrieron de par en par. Un pequeño jadeo escapó de sus labios. La encontré, Amelia, dijo Tomás suavemente, acercándose a la cama. Encontré a Mayla. Amelia extendió las manos temblorosas. Cuando Tomás colocó la muñeca de trapo en sus brazos, la apretó contra su pecho con tal intensidad que a él se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante varios momentos, simplemente sostuvo a Mayla, meciéndose ligeramente,
con el rostro enterrado en el cabello de estambre de la muñeca. Luego, con una voz tan baja que Tomás tuvo que inclinarse más cerca, susurró: «La encontraste. Encontraste a Mayla». «Prometí que lo haría», respondió Tomás, con la voz también embargada por la emoción. Amelia lo miró, sus ojos más claros de lo que nunca los había visto. «Mami dijo que Mayla me mantendría salvo hasta que viniera alguien bueno». Tomás se sentó con cuidado en el borde de la cama. «Tu mamá te quería mucho, Amelia. ¿Dónde está ella?». La pregunta era simple pero devastadora en su inocencia. Tomás eligió sus palabras con cuidado. «Tu mamá se puso muy enferma, cariño. Intentó con todas sus fuerzas cuidarte, pero a veces, cuando la gente está tan enferma, tienen que irse». Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas, pero asintió como si esto confirmara algo que ya intuía. Dijo que tal vez tendría que irse al cielo, pero que Mayla se quedaría conmigo. Tomás luchó contra sus propias emociones. «¿Puedo preguntarte algo sobre Mayla? Tu mamá escribió que Mayla guarda secretos. ¿Qué quiso decir?». Amelia miró a su muñeca y luego, con cuidado, le dio la vuelta. Con sus pequeños dedos, tiró de una costura suelta en la espalda de Mayla, revelando un diminuto bolsillo. De minos. Adentro sacó una pequeña llave. «La caja especial de mami», explicó, extendiéndosela a Tomás. «Debajo de la cama grande, para la persona buena que me ayudaría». Tomás se quedó mirando la llave, la comprensión inundándolo. Liliana se había preparado para lo peor. De alguna manera, sabía que podría no sobrevivir para proteger a su hija. Había dejado pistas que solo Amelia sabría cómo revelar, a alguien a quien le importara lo suficiente como para encontrar a Mayla. «Amelia, ¿conoces a la enfermera Sara? La amable señora pelirroja que te trae libros». Amelia asintió. «Se parece a mami en las fotos. ¿Te ha dicho que conocía a tu mamá?». La confusión cruzó el rostro de Amelia. «No, pero es buena conmigo». Tomás le dio una palmadita en la mano. «Volveré mañana, Amelia. Mantén a Mayla cerca esta noche, ¿de acuerdo?». Mientras Tomás salía de la habitación, su teléfono sonó. Gloria devolvía la llamada. «Herrera, encontré algo». El nombre original de Sara Winter era Sara Montes. Lo cambió legalmente hace 5 años después de un incidente doméstico reportado. Gloria hizo una pausa. «Es la hermana menor de Liliana Montes». «Lo sabía», murmuró Tomás. «Gracias, Gloria». Cuando llegó a su auto, notó un trozo de papel doblado metido debajo del limpiaparabrisas. Al abrirlo, encontró un mensaje garabateado apresuradamente. «Nos vemos en el Parque Ribereño, entrada sur, 9 p.m. Ven solo. Necesito explicarte lo de Amelia. Sara». Tomás miró su reloj. 7:30 p.m. Tenía tiempo de regresar a la casa de la calle de los Arces, encontrar la caja especial que Amelia había mencionado y llegar al parque a las 9. Cualesquiera que fueran los secretos que Liliana Montes había estado guardando, parecía que finalmente estaban listos para salir a la luz. La casa de la calle de los Arces permanecía en silencio bajo el cielo nocturno, sus ventanas oscuras y vigilantes mientras Tomás se acercaba. Con la pequeña llave apretada en la mano, sintió que estaba cruzando un umbral, no solo hacia la casa, sino más profundamente en el misterio que había consumido sus pensamientos durante días. Adentro, Tomás se dirigió directamente al dormitorio principal. «Debajo de la cama grande», había dicho Amelia. Arrodillándose junto a la cama, Tomás barrió con su linterna debajo de ella, revelando nada más que polvo y algunos artículos olvidados. Frunció el ceño, y luego se dio cuenta. La perspectiva de Amelia sería diferente. Para una niña, la cama grande podría no ser la cama de su madre, sino otra cosa. Tomás buscó habitación por habitación hasta que llegó a la sala de estar, donde un viejo sofá-cama estaba contra la pared. «Debe ser esto», murmuró quitando los cojines y revisando debajo de la estructura.
Allí, asegurada al soporte metálico, había una pequeña caja de seguridad. La llave entró perfectamente. Adentro, Tomás encontró varios artículos cuidadosamente preservados: una memoria USB, una pila de fotografías, documentos legales y un sobre sellado con su nombre escrito. Su nombre. Tomás se quedó mirando el sobre con incredulidad. ¿Cómo podía Liliana Montes haber sabido dirigirle un sobre a él específicamente? Con dedos temblorosos, lo abrió y comenzó a leer. A quien encuentre esto, espero que seas alguien amable, alguien a quien le importe lo que le pase a mi hija. Te he observado desde las ventanas estos últimos meses. El oficial que patrulla esta zona, que se toma el tiempo de hablar con los residentes mayores, que una vez ayudó a la señora Abascal cuando se cayó en su porche. Si estás leyendo esto, has encontrado a Amelia, y te ha importado lo suficiente como para encontrar a Mayla también. Gracias. Tomás tragó saliva, recordando a la anciana que se había caído la primavera pasada, cómo la había ayudado a entrar y había llamado a su hijo. Liliana lo había estado observando, evaluándolo, mucho antes de que él supiera que existía. La carta continuaba, detallando cómo Liliana había huido de Roberto Garza años atrás, cambiando sus identidades repetidamente para mantenerse ocultas. Cómo Garza, usando su posición en servicios sociales, las había rastreado de ciudad en ciudad, decidido a llevarse a Amelia después de que Liliana escapara de su control. La carta describía un acoso sistemático, documentación que se perdía, y la creciente paranoia de Liliana mientras intentaba proteger a su hija. Mi hermana Sara no sabe dónde estamos. Corté el contacto para protegerla a ella también. Si estás leyendo esto, probablemente ya me he ido. Por favor, encuentra a Sara Winter. Cambió su nombre al igual que yo para escapar de la influencia de Roberto. Cuéntale todo. Es la única familia que le queda a Amelia. Tomás guardó todo cuidadosamente de nuevo en la caja de seguridad. La pieza final estaba encajando. Sara no había reconocido a Amelia porque nunca había conocido a su sobrina. Liliana se había aislado tan completamente que ni siquiera su hermana sabía dónde estaban. Mientras Tomás se dirigía a su auto, con la caja de seguridad bajo el brazo, sonó su teléfono. El capitán Reynoso. Herrera, ¿dónde estás? Acabo de recibir una llamada de protección infantil. Van a enviar a alguien a tomar la custodia de la niña Montes esta noche. Tomás apretó el teléfono con más fuerza. ¿Bajo la autoridad de quién? Del propio subdirector Garza. Dice que hay un expediente existente, que ella pertenece a un cuidado especializado. Eso no va a pasar, capitán. Garza está involucrado en esto. Él es la razón por la que Liliana Montes se estaba escondiendo. Tengo documentación, un diario. Tomás, interrumpió Reynoso, su voz inusualmente suave. Entiendo que has conectado con esta niña, pero tenemos que seguir el protocolo. Garza tiene la documentación. A menos que tengas autoridad legal, entonces consígueme alguna, dijo Tomás con firmeza. Llama al juez Valdés. Consígueme la custodia temporal de emergencia hasta que resolvamos esto. Reynoso, te lo ruego. Esta niña ya ha pasado por suficiente. Una larga pausa. Veré qué puedo hacer. Pero Tomás, no hagas ninguna tontería mientras tanto. Tomás terminó la llamada y miró la hora. 8:40 p.m. Necesitaba llegar al parque ribereño para encontrarse con Sara. Ella podría ser la única persona que podría ayudar a proteger a Amelia ahora. El parque estaba casi vacío mientras caía la oscuridad. Algunos corredores nocturnos y paseadores de perros dando sus últimas vueltas. Tomás se acercó a la entrada sur, con la caja de seguridad bajo el brazo, buscando el familiar cabello rojo de Sara. En lugar de eso, vio una figura sentada sola en una banca, bajo una farola, una mujer con cabello rubio recogido en una cola de caballo.
su uniforme de enfermera reemplazado por jeans y una chaqueta oscura. Si no hubiera sabido que la buscaba, Tomás podría no haberla reconocido en absoluto. «Oficial Herrera», dijo Sara en voz baja mientras él se acercaba. «Gracias por venir. Te cambiaste el cabello», observó Tomás, sentándose a su lado. Sara se tocó los mechones rubios, cohibida. «Viejos hábitos. Cada vez que me siento amenazada, cambio algo en mi apariencia». Sus ojos se posaron en la caja de seguridad. «La encontraste». Amelia tenía la llave en su muñeca. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «Mi hermana siempre fue lista. Incluso cuando su mente comenzó a jugarle malas pasadas, nunca perdió eso». Respiró hondo. «Necesito contarte todo, y no tenemos mucho tiempo. Roberto Garza ha descubierto que Amelia está en el memorial de 1900 en Pinarejo. Lo sé, va a enviar a alguien esta noche». El rostro de Sara palideció bajo la luz de la farola. «Entonces tenemos menos tiempo del que pensaba. Escuche con atención, oficial Herrera. La historia que estoy a punto de contarle es mucho más profunda de lo que imagina, y la seguridad de Amelia depende de que crea cada palabra». El parque se volvió más silencioso mientras la historia de Sara se desarrollaba, las farolas proyectando largas sombras sobre su banca. Tomás escuchaba atentamente. La caja de seguridad pesaba sobre su regazo. «Roberto Garza no es solo un exnovio. Controlador», explicó Sara, su voz apenas un susurro. «Es un hombre con conexiones políticas. Antes de unirse a servicios sociales, trabajó para el senador Villalobos. Las cosas que sabe, los favores que puede pedir». Se estremeció. Cuando Liliana intentó dejarlo, usó el sistema en su contra. «¿Pero por qué?», preguntó Tomás. «¿Por qué tanta determinación para encontrarlas?» «Control y...» Sara dudó. «Amelia es la heredera del fondo fiduciario de nuestra abuela. Casi $2 millones cuando cumpla 18 años. Dinero que Roberto no puede tocar a menos que tenga la custodia. Legal». La mente de Tomás se aceleró. Por eso los registros falsificados, haciendo parecer que Amelia ya estaba en el sistema. Sara asintió. «Liliana me contactó una vez, hace unos 3 años. Dijo que tenía pruebas de lo que Roberto había hecho, documentación que podría exponerlo. Al día siguiente, entraron a robar a mi apartamento, se llevaron mi computadora». «¿Lo denunciaste? ¿A quién?» La risa de Sara fue hueca. El oficial que respondió era el antiguo socio de Roberto de su firma de seguridad. «Fue entonces cuando cambié mi nombre. Me mudé aquí. He estado buscando a Liliana. Desde entonces, trabajando en cada hospital en un radio de 100 millas, esperando que finalmente buscara ayuda médica». Tomás abrió la caja de seguridad, mostrándole la memoria USB. Esta podría ser la evidencia que mencionó. Sara la miró fijamente, la esperanza naciendo en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de Tomás, el capitán Reynoso. «Herrera, tengo al juez Valdés en la línea. Está dispuesto a otorgar la custodia temporal de emergencia, pero necesitas llegar al hospital ahora. La gente de Garza ya está en camino». «Voy para allá». Tomás se puso de pie, volviéndose hacia Sara. «Necesitamos llegar a Amelia antes de que lo haga la gente de Garza». Corrieron hacia el auto de Tomás, el aire nocturno cargado de urgencia. Mientras conducían, Sara apretaba la caja de seguridad contra su pecho como un salvavidas. «Si Garza consigue a Amelia», comenzó ella. «No lo hará», declaró Tomás con firmeza. «No esta noche, ni nunca». El estacionamiento del hospital estaba inquietantemente silencioso cuando llegaron. Demasiado silencioso. Los instintos policiales de Tomás se erizaron mientras corrían por la entrada. El viaje en ascensor hasta el piso de 1900. Pediatría pareció una eternidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, se encontraron con la doctora Benítez, con el rostro desencajado por la preocupación. «Oficial Herrera, gracias a Dios. 2 personas de servicios sociales llegaron hace 15 minutos.
un hombre y una mujer. Tenían papeles para transferir a Amelia a un centro especializado. Su voz bajó. Algo no me pareció bien, así que los entretuve. Pedí verificar sus credenciales con su supervisor. ¿Dónde están ahora?, exigió Tomás. Con Amelia. Insistí en que una enfermera estuviera presente. Tomás ya se estaba moviendo. Comícense. Sara pisándole los talones. Cuando llegaron a la habitación de Amelia, encontraron a un hombre de traje junto a su cama, mientras una mujer empacaba una pequeña bolsa. Amelia estaba sentada rígidamente, aferrando a Mayla, con los ojos muy abiertos por el miedo. Este traslado ha sido suspendido, anunció Tomás, placa en mano. Por orden del juez Valdés. El hombre se volvió, su rostro profesionalmente neutral. Oficial Herrera, supongo. Me temo que está equivocado. Tenemos la autorización adecuada. Ya no, replicó Tomás, mostrando su teléfono con la orden de emergencia del juez. Amelia. Permanece aquí hasta una audiencia formal. Por un momento, la tensión crepitó en el aire. Luego, el hombre asintió secamente a su colega y se marcharon sin decir otra palabra. Demasiado fácil, pensó Tomás. Sara corrió al lado de la cama de Amelia. Está bien, cariño. Nadie te va a llevar a una parte. Amelia miró de Sara a Tomás, su pequeña voz temblando. Dijo que Mayla tendría que quedarse aquí, que a donde yo iba no se permitían muñecas. Tomás se arrodilló a su lado. Mayla se queda contigo, Amelia, lo prometo. Afuera, en el pasillo, el teléfono de Tomás sonó de nuevo. El cinto se tiró. Capitán Reynoso, ¿llegaste a tiempo? Sí, pero esto no ha terminado. El propio Garza será el próximo en aparecer. Entonces más vale que estés listo, respondió Reynoso sombríamente, porque sea cual sea la tormenta que se avecina, golpeará mañana. El amanecer rompió sobre el hospital, Memorial de Pinarejo, pintando el cielo en tonos dorados y ámbar. Tomás no había salido de la habitación de Amelia en toda la noche, dormitando en la silla de visitas, mientras Sara se acurrucaba en el alféizar de la ventana. Los papeles de la custodia temporal descansaban en la mesita de noche, un frágil escudo contra las fuerzas que se acumulaban contra ellos. Amelia dormía tranquilamente, con Mayla acurrucada bajo su barbilla. Al dormir, su rostro se relajaba en la inocencia de la infancia que las circunstancias habían intentado robarle. El teléfono de Tomás vibró. Un texto de Gloria. De archivos. USB desbloqueado. Evidencia contundente. El juez Valdés quiere verte. Videollamada segura al mediodía. Mantente a salvo. Un suave golpe en la puerta reveló a la doctora Benítez, que traía una bandeja con café. Pensé que ustedes dos podrían necesitar esto. ¿Noche larga? Gracias, susurró Sara, aceptando una taza. ¿Alguna señal de que regresen? La doctora Benítez negó con la cabeza. Nada todavía, pero la seguridad del hospital está en alerta. ¿Cómo está ella? Como si sintiera que era el tema de conversación, los ojos de Amelia se abrieron. Al ver a los tres adultos observándola, instintivamente apretó a Mayla con más fuerza. Está bien, cariño, la tranquilizó Tomás. Nadie los va a separar. La mirada de Amelia se fijó en Sara, estudiándola con nueva conciencia. «Te pareces a la foto», dijo en voz baja. Sara se acercó más. «¿Qué foto, Amelia?» «La que mami guardaba en su caja especial. Dijo que era mi tía Sara, que vivía lejos». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «Así es, Amelia. Soy tu tía Sara. Tu mamá era mi hermana mayor». Amelia consideró esta nueva información cuidadosamente. ¿Tú también conocías a Mayla? Sara sonrió entre lágrimas. De hecho, ayudé a tu mamá a hacerla, cuando era solo un bebé diminuto. Esta revelación pareció asentar algo importante para Amelia. Extendió su pequeña mano hacia Sara, quien la tomó suavemente entre las suyas. Tomás observó el momento, un dolor agridulce en el pecho. La familia encontrando a la familia.
Una conexión que trascendía los años de separación. El momento de paz fue interrumpido por el teléfono de Tomás. El capitán Reynoso. Herrera. Garza va de camino al hospital con una orden judicial. Un juez diferente. Audiencia en mitad de la noche. Alega circunstancias de emergencia. Peligro para la menor. La mandíbula de Tomás se tensó. ¿Bajo qué fundamentos? Alega que Liliana Montes era mentalmente inestable, que la niña muestra signos de negligencia consistentes con daño parental. Todo es fabricado, pero la documentación parece legítima. Y trae consigo a policías estatales. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos, tal vez menos. Tomás. Reynoso dudó. Ten cuidado, este tipo tiene poder. Tomás terminó la llamada y se volvió hacia Sara y la doctora Benítez. Necesitamos mover a Amelia. Ahora. La doctora Benítez pareció alarmada. Todavía está bajo atención médica. ¿Está médicamente autorizada para dejar el hospital? Preguntó Tomás con urgencia. Técnicamente sí, pero entonces nos vamos. Garza viene con policías estatales y una orden judicial. El rostro de Sara palideció. ¿A dónde iremos? Tomás pensó rápidamente. Mi cabaña. Está aislada, a 1 hora al norte. Reynoso sabe dónde está. Puede enviar refuerzos una vez que estemos seguros. Mientras Sara ayudaba a Amelia a vestirse, Tomás llevó a la doctora Benítez a un lado. Necesitamos una distracción, y necesito sacarlas por una entrada trasera. La doctora Benítez asintió con firmeza. El ascensor de 1900 servicio va directo al estacionamiento subterráneo. Haré que seguridad cree una distracción en la entrada principal cuando lleguen. Minutos después, Tomás guiaba a Sara y Amelia por los pasillos traseros del hospital. Amelia, ahora vestida con ropa donada y con Mayla aferrada a su pecho, caminaba. Entre ellos, cada uno sosteniendo una de sus manos. Es como una misión secreta, explicó Tomás suavemente, tratando de mantenerla tranquila. Vamos a un lugar especial donde podamos estar a salvo mientras resolvemos las cosas. Cuando llegaron al ascensor de servicio, la doctora Benítez le entregó a Cinta Tomás una bolsa con medicamentos e instrucciones de cuidado. Cuídala, dijo, apretando su brazo. Las puertas del ascensor se abrieron y entraron. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, Amelia miró a Tomás con perfecta confianza en sus ojos. Oficial Tomás, dijo con sorprendente claridad. Mami tenía razón sobre usted. Usted es la persona buena que prometió que vendría. Tomás tragó saliva, el peso de esa confianza asentándose sobre sus hombros. Mientras el ascensor descendía, hizo un voto silencioso de ser digno de la fe de Liliana Montes en él, y en la de su hija. Detrás de 1900 ellos, el intercomunicador del hospital cobró vida. Código amarillo, entrada principal. Código amarillo, entrada principal. La distracción había comenzado. La cabaña de Tomás estaba enclavada entre los pinos, su exterior desgastado mezclándose perfectamente con el bosque que la rodeaba. Mientras subían por el camino de grava, Amelia apretó el rostro contra la ventanilla del auto, con los ojos muy abiertos ante los imponentes árboles y los destellos del lago más allá. ¿Aquí es donde vives?, preguntó, la mayor cantidad de palabras que había unido desde que la encontraron. Ah, peces, sonrió Tomás. Era de mi abuelo, un lugar para respirar cuando la ciudad se vuelve demasiado ruidosa. Adentro, la cabaña era simple pero cálida, una chimenea de piedra, muebles cómodos y paredes llenas de estanterías. Mientras Sara ayudaba a Amelia a explorar, Tomás aseguró el perímetro e hizo una llamada a Reynoso. Estamos a salvo. ¿Alguna noticia? Garza está furioso, respondió Reynoso. Pero el juez que te otorgó la custodia está revisando las órdenes contradictorias. Has ganado algo de tiempo. Al caer la noche, se sentaron juntos en la pequeña mesa de madera, compartiendo una comida sencilla. Por primera vez desde su rescate, Amelia sonrió.
una breve y vacilante curva de labios que transformó todo su rostro. «Mira», le susurró Sara a Tomás, señalando a la niña. En ese momento de paz inesperada, Tomás se dio cuenta de que no solo se estaban escondiendo, le estaban dando a Amelia algo que le habían negado durante demasiado tiempo: normalidad. La oportunidad de simplemente ser una niña. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los pinos, proyectando patrones moteados en el suelo de la cabaña. Tomás estaba junto a la ventana, café en mano, observando a Amelia y Sara en la orilla del lago. La niña recogía cuidadosamente piedras lisas, examinando cada una con seria concentración antes de añadirla a su creciente montón. «Mira esta, tía Sara, tiene forma de corazón». Su voz se escuchó claramente sobre el agua tranquila. Tomás sonrió al oírla, tan diferente de los susurros asustados de hacía solo unos días. Aquí, lejos del hospital estéril y la sombra de la amenaza, Amelia estaba emergiendo lentamente de su caparazón. Su teléfono vibró con un texto de Gloria. USB desbloqueado. Evidencia contundente. El juez Valdés quiere verte. Videollamada. Segura al mediodía. Tomás miró su reloj. 10:30 am. Tenían tiempo. Cuando Sara y Amelia regresaron, con los bolsillos llenos de tesoros, Tomás preparó un desayuno tardío. Amelia se subió a un taburete en la barra, con Mayla apoyada a su lado, y observó cómo volteaba los panqueques con indisimulada fascinación. «Mi mamá nunca hacía panqueques», dijo con naturalidad. «Comíamos cereal principalmente». «Bueno, estos son la receta especial de mi abuelo», respondió Tomás, deslizando un panqueque perfectamente dorado en su plato. Decía que el ingrediente secreto era la canela. Mientras comían, Tomás notó que Amelia lo estudiaba con ojos curiosos. Finalmente hizo la pregunta que él había estado esperando. «¿Vas a ser mi nuevo papá?». La franqueza lo tomó por sorpresa. Sara se congeló, con el tenedor a medio camino de la boca. Tomás dejó su taza de café. «No, Amelia. No estoy tratando de reemplazar a tus padres. Ahora mismo, solo soy alguien que quiere mantenerte a salvo hasta que resolvamos las cosas». Amelia consideró esto, con la cabeza inclinada. «Pero me estás cuidando, como lo haría un papá». «Sí, te estoy cuidando, porque me importa lo que te pase». «¿Porque eres policía?». Tomás sonrió gentilmente. «No solo por eso. A veces las personas conectan de maneras especiales, incluso cuando no se conocen desde hace mucho tiempo». Amelia asintió, aparentemente satisfecha con esta respuesta. «Como yo y tía Sara. Acabo de conocerla, pero ya la quiero». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «Yo también te quiero, cariño, muchísimo». Amelia volvió a sus panqueques, sin darse cuenta del impacto emocional de sus palabras. Tomás y Sara intercambiaron una mirada por encima de su cabeza, un reconocimiento silencioso de la responsabilidad que ahora compartían. Al mediodía, Tomás preparó su computadora portátil para la videollamada con el juez Valdés. El rostro del distinguido jurista apareció en la pantalla, su expresión grave. «Oficial Herrera, he revisado la evidencia de la memoria USB. Contiene documentación de interferencia sistemática con el caso de Liliana Montes, informes manipulados y comunicaciones preocupantes entre Garza y otros en el departamento». El juez se acercó a la cámara. «Me temo que esto va más allá de una familia. Sugiere un patrón de niños deliberadamente perdidos en el sistema». «¿Qué pasa ahora, señoría?», preguntó Tomás. «El fiscal del estado ha abierto una investigación sobre el señor Garza y varios colegas. Mientras tanto, extiendo su custodia de emergencia de Amelia Montes por 30 días, con la señora Winter como cotutora». El juez Valdés sonrió levemente. «Eso debería darnos tiempo para desenredar este lío». «Adecuadamente». Después de que terminó la llamada, Tomás salió al porche donde Sara estaba sentada observando a Amelia organizar su colección de piedras en patrones elaborados. «Tenemos 30 días», le dijo en voz baja. Sara asintió,
sus ojos nunca apartándose de su sobrina. ¿Crees que será suficiente? Antes de que Tomás pudiera responder, Amelia levantó la vista de sus piedras y saludó. Su rostro se abrió en una sonrisa plena y genuina, la primera que habían visto. «Es un comienzo», respondió Tomás, devolviéndole el saludo. «Y por ahora, eso es suficiente». Los días en la cabaña se asentaron en un ritmo pacífico. Cada mañana traía cambios sutiles en Amelia. Su voz se hacía más fuerte, sus sonrisas más frecuentes, sus pesadillas menos intensas. Comenzó a explorar el bosque con Sara, a recolectar flores silvestres e incluso a reír ocasionalmente, un sonido que hacía que el corazón de Tomás se hinchara cada vez que lo oía. En su quinto día en la cabaña, la lluvia golpeaba constantemente el techo. Confinados en el interior, construyeron un fuerte con mantas en la sala de estar, donde Amelia organizó su creciente colección de piedras, piñas y plumas. «Mayla necesita un baño», anunció de repente examinando la tela gastada de su amada muñeca. «Está sucia por estar escondida tanto tiempo». Sara asintió. «Podríamos lavarla suavemente en el lavabo. ¿Te gustaría?» Amelia consideró esto seriamente. «Sí, pero...» dudó, apretando a Mayla con más fuerza. «¿Y si se arruina?» Tomás se arrodilló a su lado. «Tendremos mucho cuidado, lo prometo». En el baño, Amelia observaba ansiosamente cómo Sara llenaba el lavabo con agua tibia y jabón suave. Sin embargo, cuando llegó el momento de poner a Mayla en el agua, Amelia retrocedió. «Espera», dijo. Sus pequeños dedos, trabajando en la costura suelta de la espalda de Mayla, la misma que había sostenido la llave. «Hay algo más adentro». Mami dijo que era importante. Con movimientos cuidadosos, extrajo un trozo de papel bien doblado del relleno de la muñeca. Se lo entregó a Tomás, con ojos solemnes. Mami dijo que la persona buena también sabría qué hacer con esto. Tomás desdobló el papel para revelar una lista escrita a mano de nombres y fechas, junto con números de expedientes. En la parte superior, con la letra pulcra de Liliana. «Niños como Amelia, separados de sus padres sin causa». «Sara», llamó Tomás, en voz baja, mostrándole la lista. Esto es lo que Liliana estaba protegiendo. No solo a Amelia, sino evidencia. Los ojos de Sara se abrieron de par en par mientras escaneaba los nombres. «Hay al menos 20 niños aquí. Todos en los últimos 5 años». Amelia observó su intercambio con la intensidad tranquila que le recordaba tanto a Tomás a cuando la encontraron por primera vez. «¿Es importante?», preguntó. «¿Ayudará a otros niños?». Tomás asintió. La emoción le apretaba la garganta. «Sí, Amelia, es muy importante. Tu mamá estaba tratando de ayudar a muchos niños, no solo a ti». Algo cambió en la expresión de Amelia. Un nuevo entendimiento amanecía. Por eso dijo que Mayla guarda los secretos más especiales, porque podían ayudar a la gente. Mientras Sara comenzaba a lavar suavemente la muñeca de trapo, Tomás entró en la cocina para llamar al capitán Reynoso, con la lista apretada en la mano. Esta era la pieza final de evidencia que necesitaban, la prueba de un patrón sistemático que iba mucho más allá de un funcionario corrupto. A través de la puerta, podía ver a Amelia secando cuidadosamente a Mayla con una toalla suave, su rostro sereno con el conocimiento de que los secretos de su madre finalmente estaban cumpliendo su propósito. «Tenías razón, mami», le susurró a la muñeca. «La persona buena sí vino». Afuera, la lluvia comenzó a amainar, la luz del sol irrumpiendo en rayos dorados entre las nubes. Justo como la vida de Amelia, pensó Tomás. La oscuridad, dando paso a la luz, un rayo a la vez. Esa noche, mientras Amelia dormía tranquilamente con la recién lavada Mayla a su lado, Tomás y Sara se sentaron en el porche, tazas de té calentando sus manos contra el aire fresco de la noche. «¿Qué pasa después de los 30 días?», preguntó Sara suavemente. «Cuando todo esto se resuelva,
Tomás observó la luz de la luna sobre el lago, contemplando el futuro que le había parecido tan seguro antes de que Amelia entrara en su vida. No lo sé exactamente, admitió, pero sé que no estoy listo para alejarme de ella, o de esto. La mano de Sara encontró la suya en la oscuridad, una suave presión de comprensión. Fuera lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Una familia improvisada forjada en medio de secretos y sombras, pero que se fortalecía a la luz de la verdad. Adentro, Amelia seguía durmiendo, con Mayla aferrada a su corazón, ya no como guardiana de secretos, sino como símbolo de promesas cumplidas y nuevos comienzos. El otoño pintó los árboles alrededor de la cabaña de Tomás, en brillantes tonos dorados y carmesí, mientras se reunían en los escalones del porche. Habían pasado 3 meses desde aquel fatídico día en la calle de los Arces, 3 meses de curación, descubrimiento y justicia. ¿Lista para tu primer día?, preguntó Tomás, ajustando las correas de la mochila de Amelia. Ella asintió, apretando a Mayla, que ahora lucía un vestido nuevo que Sara había cosido, contra su pecho. ¿Les caeré bien a los otros? ¿Niños? Te amarán, le aseguró Sara, alisándole el cabello a Amelia. La investigación lo había expuesto todo. Roberto Garza y 3 colegas enfrentaban ahora cargos criminales, mientras que 26 niños estaban siendo reunidos con sus familias. Para Amelia, el camino a seguir estaba claro. Los tribunales le habían otorgado la custodia permanente a Sara, con Tomás nombrado como cotutor. Su pequeña cabaña, junto al lago, se había convertido en el hogar de los 3. Mientras acompañaban a Amelia al autobús escolar que la esperaba, ella se volvió de repente, rodeando la cintura de Tomás con sus brazos. «Gracias por encontrarme», susurró. Tomás se arrodilló, encontrándose con sus ojos, ya no atormentados, sino brillantes de esperanza. «No, Amelia. Gracias por encontrarme tú a mí». Ella sonrió, guardando a Mayla de forma segura en su mochila antes de subir al autobús. Mientras se alejaba, Tomás y Sara permanecieron de pie, tomados de la mano, observando el comienzo de un nuevo capítulo. A veces los tesoros más preciosos se encuentran en los lugares más inesperados. Una verdad que Mayla, en su silenciosa sabiduría, había sabido todo el tiempo.